en ti pensaba y en tus cabellos, que el mundo de la sombra envidiaría, y puse un punto de mi vida en ellos, y quise yo soñar que tú eras mía. Martí escribió, si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano. Ahí está dicho todo. Debes saber que el médico de Zapata, el más genuino de los guerrilleros de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, era un cubano y murió con Zapata. Me tocó ver al general Cárdenas hablando de la Revolución Cubana en un mitin improvisado en el Zócalo. No podemos olvidar aquellas manos puestas sobre la mesa en la conferencia de la OEA, en que rotundamente el embajador de México se niega a votar por órdenes de su gobierno para la expulsión y el aislamiento de Cuba. Si uno camina por cualquiera de las dos ciudades, se detiene un poco, platica con la gente, se sienta a tomar un café, ve el talle conveniente hamaca de las hembras de La Habana y de Veracruz, ve esas mujeres con esos tacones incansables y experimentados para bailar la percusión de los cueros, uno a sacar en conclusión que definitivamente estamos en las dos orillas de un mismo mar Mediterráneo, pues, ¿no? Entonces, digamos, no es tan evidente la semejanza entre Cuba y La Habana, más que cuando uno se detiene en ellas y comprueba una realidad, que son parte de un mismo mundo, pues, ¿no? De un mismo Mare Nostrum caribeño. Son dos pueblos, dos naciones absolutamente diferentes. Sin embargo, surgió entre ellos desde tiempos históricos una extraordinaria simpatía y atracción. Porque durante más de 4 siglos La Habana y Veracruz intercambiaron a su gente, a su mercancía, a través de las naves, ¿no? Acordémonos que durante varios siglos el mundo era más náutico que ahora, pues, ¿no? Entonces, digamos, había un comercio entre La Habana y Veracruz importantísimo. Además, ambas formaban parte de un sistema imperial, que era el español, pues, ¿no? Y eran los dos puertos principales junto con Cartagena de Indias. Es también, posteriormente, el lugar donde muchos mexicanos ilustres, pensadores, poetas, artistas, van a vivir el exilio en medio de las turbulencias políticas. Hay como un río, no como un mar, que toca México y Cuba, porque el contacto es casi permanente. Y además porque la tensión social en Cuba y en México produjeron continuos exilios y encuentros. Se dice, y está probado, que Cortés llevó como cargadores a la conquista a los indígenas de Cuba, que se fueron muriendo en la medida que iban escalando las altas cumbres. Inclusive muchas de las gentes de la mano de obra forzada que hizo las fortalezas de La Habana salió de Veracruz. De aquí iban indios prisioneros que los llevaban a construir las fortalezas de La Habana. Lo cierto es que a partir de que se estableció ese vínculo por la conquista española, comenzó un ir y venir que se acentuó con el tiempo. Y el barrio más antiguo de La Habana Vieja se llamaba todavía, a finales del siglo pasado, Campeche. Y el sinónimo de bondad, de bonomía, de hospitalidad, se dice en Cuba, campechanos. Algo del que no quedó absolutamente ningún vestigio a partir del año 1926-27, fue la pequeña ciudad mexicana que había en la esquina de Monserrate o Brapilla, todo aquello. Había 2 o 3 restaurantes mexicanos allí y hoteles donde se alojaban todos los refugiados a causa de los acontecimientos producidos por la Revolución Mexicana. Cada vez que había un cambio de gobierno, cada vez que había un cambio de gabinete, etcétera, bueno, o había un partido que era vencido por otro, etcétera, pues en La Habana recibíamos una enorme cantidad de refugiados mexicanos, además con una gran simpatía porque todos ellos venían por motivos políticos. Los que eran periodistas iban a pagar de traductores de cable o de redactores o de colaboradores a los diarios, etcétera, y había también muchísima gente del pueblo. Porque no hay que olvidar que en el año 1916 ocurrió en el estado de Yucatán un acontecimiento sumamente interesante dentro de los anales de la historia de América. Y es que un líder popular, un verdadero líder popular de formación marxista,
que era Felipe Carrillo Puerto, de quien Diego Rivera pintó la efigie entre los mártires de la Revolución en los frescos de la Preparatoria de México, Felipe Carrillo Puerto formó en Mérida, Yucatán, en la península de Yucatán, con capital en Mérida, desde luego, un verdadero Estado socialista, que llegó a constituir para las fuerzas reaccionarias del país una verdadera amenaza, sobre todo si se tiene en cuenta que en aquella época no había comunicación por carretera desde el altiplano hasta Yucatán. Es decir, se corría el peligro de que Yucatán se transformara en una verdadera república socialista en el año 16. Aquello fue aplastado a sangre y a fuego por la reacción, Carrillo Puerto fue asesinado, pero todo un campesinado que se había alborozado con el advenimiento de una era de justicia social, de repartición de las tierras, de los ejidos y todo, toda esa gente agarraron los primeros barcos que pudieron y vinieron a La Habana. Y se alojaron casi todos en los alrededores de La Habana. Toda la parte de la carretera de Güines que va desde el Lucero hasta más o menos el Cotorro, estaba habitada, no un poco menos, hasta San Francisco de Paula, estaba habitado por campesinos yucatecos. Y yo recuerdo todavía de niño las campesinas yucatecas de Huipil con el escote cuadrado bordado, el peinado de cabeza de caballo, los collares de cuentecitas doradas y plateadas, las sandalias y los maridos de calzón blanco, guaraches, sombrero pajizo. Las mujeres se dedicaban a labores domésticas o a lavandería, los maridos fabricaban helados, etc. Y donde está el reparto diezmero hoy, había una finca tan habitada y cultivada por mexicanos yucatecos, y en esos alrededores, en esa zona, se oía hablar maya. Y yo de niño, por haber jugado con muchos niños de aquellos, llegué a aprender un número considerable de palabras mayas. Yo casi me entendía con ellos, no hablándolo, pero por lo menos entendiendo lo elemental que los niños pueden decirse en sus juegos. Como te decía, cuando llegamos hoy a esos lugares, yo he visto los cementerios, he hablado con los cronistas y todos me refieren, por ejemplo, en Mérida o en Campeche o en el camino entre ambas ciudades, que lo conocí de haciendas abandonadas y bosques y ruinas mayas, se percibe la presencia de muchísimos cubanos, de muchas familias cubanas, algunas de las cuales llegaron a alcanzar un gran protagonismo en la política, en la vida pública, en la ciencia. Pero quizás la figura más descollante fue el exilio de nuestro poeta José María Heredia. Si hay alguien que puede ser un puente, que puede ser una bisagra o un vínculo esencial entre México y Cuba, ese es José María Heredia. José María Heredia es un poeta cubano que canta la naturaleza americana a partir de la naturaleza mexicana y que se convierte en una voz universal con su origen en las montañas de Oriente y su canto al Popocatépetl. Es el gran poeta romántico de América que tiene una relación única con México. Es decir, él trabaja con Guadalupe Victoria, el primer presidente mexicano. Es el primero en ser portador y desarrollador de una primigenia idea libertaria en Cuba. Y sigue muy interesadamente la experiencia mexicana. Y fue como dijo José Martí, acaso el que sembró en nosotros la semilla del amor patrio, el sentimiento patrio lo pone el gran poeta oriental José María Heredia. Y no es el único, es decir, yo lo pongo como el símbolo mayor, pero podríamos hablar de muchos más en esa misma época. Y santiaguero también está Pedro Santacilia, que es un gran luchador, poeta también, que empezó siendo, por supuesto, un colaborador de Juárez y acabó casándose con la hija de Juárez, siendo su secretario y creando esa familia. Y de igual manera, la esposa de don Benito Juárez, Margarita Maza de Juárez, realizó diversas campañas de apoyo, ¿sí?, para la independencia de Cuba. Que eso es también algo muy significativo, es decir, en nuestros países hay estos vínculos políticos que vamos a encontrar en la época más gloriosa de México, que es en el siglo XIX, el gobierno de don Benito Juárez. Y Juárez estuvo aquí cuando fue expulsado de México, en las luchas intestinas de México. Cuando comienza la gran guerra emancipadora,
Una de las primeras cartas que envía el presidente Céspedes es precisamente a Benito Juárez, pidiendo el reconocimiento para la causa de Cuba. Esa carta fue correspondida, quizás porque Juárez tenía una experiencia cubana, había estado en La Habana en 2 oportunidades, que le impresionó mucho la esclavitud africana, que se impresionó enormemente con la realidad de esta gran ciudad que era La Habana. Debes saber que el médico de Zapata, el más genuino de los guerrilleros de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, era un cubano y murió con Zapata. Era el brazo derecho de Zapata. Debes saber también que el jefe del Estado Mayor de Molero era un cubano. Y Cuba mandó el crucero Cuba para salvar a Madero y traerlo para Cuba, darle asilo. No pudo salvarlo, a pesar del concurso de otros gobiernos, pero trajo a la familia de Madero para Cuba. Pero aparte de esto, hay ciertos personajes que cruzan fácilmente el pequeño estrecho que nos separa. Desde luego Martí. Martí vio en México el primer territorio continental de la América que pudo conocer. De ahí que la influencia de México en él fuera inmensa. Allí creó poesía, teatro. Allí vivió amores intensos, como el que se supone tuvo con la musa del Parnaso mexicano, Rosario de la Peña. Recuerdo sus versos: en ti pensaba y en tus cabellos, que el mundo de la sombra envidiaría. Y puse un punto de mi vida en ellos, y quise yo soñar que tú eras mía. Martí llegó a México en un momento crucial de la historia. Llegó a México cuando ya Juárez había muerto y cuando el país se enfrentaba a una nueva realidad geopolítica, a una nueva reconstrucción nacional. Pero Martí en lo particular, porque está su familia, se combina lo político con lo familiar y hace posible este entorno para reencontrarse con su familia y para también generar estos vínculos históricos que llegan hasta nuestros días. El 8 de febrero, esto es en 1875, José Martí va a venir en un vapor norteamericano, vapor llamado la Ciudad de Mérida. Él viene de Nueva York, pues, ¿no? De hecho, no solo viene de Nueva York, sino que viene de 4 años de exilio en España, precedidos incluso por más de un año de confinamiento y de reclusión en Cuba. Entonces, Martí viene a México. Para él es muy importante llegar a México porque se dice que precisamente en México él va a adquirir esta noción de la América nuestra, de la América hispana, pues, ¿no? Y la va a adquirir en México. Él llega muy jovencito, llega de 22 años, va a regresar Martí, sale por Veracruz en el 77 a encontrarse con su familia en Cuba, pues, ¿no? Poco clandestinamente. Inclusive él saca un pasaporte no con su nombre más conocido, que es José Martí, sino saca un pasaporte con su segundo nombre, con su segundo apellido, que es Julián Pérez, pues, ¿no? Como él decía, para no ser demasiado hipócrita. Y cuando regresa con pasaporte falso, utilizando su segundo nombre, que era Julián, y su segundo apellido, que era Pérez, después de ese viaje clandestino que realiza por Cuba, viaja a Guatemala, y en el viaje por Guatemala hace una escala en Isla Mujeres. Se pasa ahí varios días, conoce a la gente, escribe algo sobre el tema que se publica en su libro Nuestra América. Ese libro de Martí es la primera estampa costumbrista que se tiene de las mujeres de la segunda mitad del siglo XIX, porque ahí él narra cómo es la gente, los carnavales, qué frutos hay acá, un poco de, ahora sí que de etnografía de flora y de fauna. Él mismo se llamaba el viajero ansioso. Martí andaba corriendo de una ciudad para otra, de un país al otro, reclutando gente, buscando apoyos económicos, polemizando. Allí conoció a aquella familia cubana recién llegada, en la cual su musa nueva sería Carmen, la bella Carmen Sayas Bazán, una muchacha camagüeyana que era como su oponente natural, el infeliz que de una manera ignore de alzarse bien y caminar con brío, que de una virgen celeste se enamore y arda en su pecho el esplendor del mío. Y ese México fue el que lo vio casarse con ella en el sagrario de la Catedral de México. En la finca de la familia donde habitaba mi abuelo y sus hermanos y sus hijos, no había escuela. Entonces fue contratado un maestro
de Pinar del Río para ser profesor. A través de este profesor, que era amigo de Martí, la finca y mi familia estuvieron muy al tanto de todas las luchas por la independencia de Cuba. A la finca llegaba correspondencia de Martí, primero de México y luego desde Nueva York, pidiendo apoyos para la lucha necesaria. Y en la finca había una mina de oro, y los mineros de la mina de oro colaboraban con el cubano maestro para que ese dinero se le enviara a Martí. México fue fundamental para Martí. México formó el Martí bocado hacia nuestra América que conocemos ahora. No se puede explicar un pensamiento de izquierda si no es un pensamiento que excluyera a Martí. Eso es definitivo. No se puede explicar un Flores Magón, a los Flores Magón, no se puede explicar a los Cerdán sin José Martí, ¿no? Y José Martí es muy importante para nosotros, inclusive en las escuelas primarias, todavía hasta hace poco tiempo, no sé ahora todavía, una de las primeras poesías que se aprendían eran fragmentos de los versos sencillos. Pues. Todos empezábamos diciendo una famosísima, cultivo una rosa blanca en junio como el enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Entonces, ¿dónde no puede dejar en el mundo de habla hispana un poeta modernista, pionero del modernismo, más entre nosotros? Estuvo en las ruinas, conoció el famoso Chacmol, se pintó y él se puso sentado en el Parque de las Américas, aquí en la ciudad de Mérida. En ese lugar hay un palpitar muy especial para la isla de Cuba. Allí fue la amistad con Asunción Silva, con Manuel Ogaranza, con Justo Sierra y desde luego con el que fue su amigo íntimo desde ese momento y para siempre de su corta vida, que fue el michoacano Manuel Mercado. Le manda 140 cartas a Mercado y la última carta que los estudios martianos consideran posiblemente el testamento de Martí está dedicada a Manuel Mercado. Y le dice, en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que deben andar ocultas para que se den. Esa perspectiva de Martí con Mercado, pues también era una perspectiva de Martí con toda la masonería mexicana y con toda la intelectualidad mexicana que era revolucionaria y que de hecho hace una revolución. Martí escribió, y eso está en sus obras completas recopiladas por Retamar, dijo, si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano. Ahí está dicho todo. Ella fue huyendo del tirano Machado. ¿A dónde fue? A México. ¿Por qué fue a México? Porque era la segunda patria, porque era el país conocido. Ella y su trágica muerte en México van a dejar una herida muy particular y una serie de preguntas que están todavía sin resolverse. La aparición hace unas pocas semanas de los documentos policíacos sobre el asesinato de Mella que confirman la autoría de una conspiración dirigida por Machado enriquecen al personaje. Era miembro del Partido Comunista Cubano, era presidente del Partido Comunista Cubano y entra en medio de una crisis interna del Partido Comunista Mexicano y se afilia al Partido Comunista Mexicano, siendo cubano. Y eso no, generalmente no se hace, pero entre cubanos y mexicanos todo puede pasar. Y llega a ser presidente interino del Partido Comunista Mexicano. Y Mella en realidad murió siendo el novio o el gran amor de Tina Modotti, la fotógrafa italiana. A él lo asesinaron en la calle de Abraham González, quedó tirado a media calle. A ella no le sucedió nada, pero para ella debe haber sido terrible de que los hombres de Magriña, enviados por el dictador Machado, mataran a ese tipazo, ese hombre formidable que era Julio Antonio Mella. Se ha dicho muchas veces que tal vez la historia de Cuba sería otra
si México no hubiera participado de la manera que lo hizo en nuestras causas independentistas. Y estamos hablando del Granma, y estamos hablando de Fidel, y estamos hablando de cómo ese Granma llega a Oriente, ¿verdad? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. No puede escribirse la historia de esta etapa de Cuba sin el exilio de Fidel y de sus compañeros, sin la salida de Tuxpan, sin la prisión en México, sin el encuentro allí con el Che y con otros compañeros, sin el cuate mexicano que compró el Granma. Entonces llega este cliente, me llama la atención por lo que me quiere comprar, me llamó la atención. Y en lugar de decirle, sí, aquí está lo que usted quiere, le dije, repítame usted su pregunta. Yo era vendedor y sin embargo no me interesó venderle. Me interesó la persona, ¿no? Me interesó el individuo. Tenga usted la bondad de pasar aquí a mi privado. Y ya dentro de mi privado, él solo, le volví a suplicar, pues, señor, perdóneme, repítame usted su pregunta. Yo quería estar convencido de que él realmente sabía lo que quería, ¿verdad? Y me estaba pidiendo lo que él quería, ¿verdad? Pues estaba yo muy sorprendido de que él me pidiera eso. Y me volvió a repetir la pregunta exactamente igual. ¿Tiene usted acciones de mecanismos? Indudablemente que él haber pensado que yo estaba, pues que yo estaba o loco, ¿verdad? O que, en fin, no me puedo imaginar qué pudo haber pensado. Lo que sí recuerdo que él me repitió la misma pregunta, exactamente igual. Entonces yo me acuerdo muy bien lo que le contesté porque para mí fue el principio de toda mi labor, mi pequeña colaboración a la revolución. Yo me acuerdo muy bien lo que le contesté. Le dije, mire usted, señor, yo no sé quién sea usted ni me interesa, pero si usted quiere, yo lo ayudo. Así. No me pregunten por qué, porque les voy a contestar por qué. Porque era Fidel Castro. Nada más. Y Fidel moviéndose a toda velocidad, tratando de darle cuerpo y forma al grupo. ¿Te imaginas de repente a 50 miembros del 26 de julio entrenando en el lago de Chapultepec remando, como si fueran una excursión de estudiantes de secundaria, ¿no? Sus subidas al Cerro del Chiquihuite, su entrenamiento en Chalco, el estar de repente entrenando en un club deportivo, lucha libre y jugando básquetbol. Don Vicente. Sí, mándeme, señor. ¿Se recuerda usted qué tiro practicábamos ahí? ¿Cómo no? Pistola y probar las ametralladoras, las pistolas automáticas, todo eso probaban aquí en este tiro de 50 metros. ¿Usted se acuerda de todas las cosas que nosotros poníamos para...? ¿Cómo no? ¿Qué no me voy a poníamos? acordar los platos. ¿Se acuerda de los platos? Poníamos unos a 500 metros hasta allá, otros a 400. Pero 500 metros eran hasta allá. Allá los podía Fidel, allá en aquel bordo que vio usted. ¿Por dónde van la gente? Hasta aquella torre. Sí, No, sí, más allá. Hasta aquellas torres. Aquí. Se ha de acordar muy bien él de todo esto de aquí. Venían como 10, venían de a 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10. Todo el día. Todo el día se la pasaban aquí. ¿Y todos los días de la semana? Todos los días de la semana. ¿A qué hora llegaban aquí? Había veces que a las 6:30. Nos bajábamos por aquí cuando eso no existían casas ahí ninguna. Todo era cerro. Sí, entonces todo era llanura, todo era llanura. Bajábamos y subíamos hasta la Roma que era. ¿Cómo se llamaba el campo este? Campo de los Gamitos. El que también ayudó mucho es un hijo de un impresor de Posada que se llama Vanegas Arroyo. Y que me llevó a ver la imprenta en que su abuelo había imprimido a Martí y a José Guadalupe Posada. Vi los restos de los linotipos. En esa misma imprenta, debajo, entre esos linotipos, durmió Fidel Castro. De dos zancadas, Fidel llegaba, iba nervioso para allá, para acá, venía, Vanegas, apúrate, y entonces agarraba una hoja como esta prensa, y yo nomás lo veía de reojo, ¿no? Porque yo me paro aquí y agarro el papel y lo estoy poniendo, y yo le veía, está bien Fidel, me decía, párale, le digo, ¿qué tiene? Un punto. La calle donde yo vivía de niño, en la colonia Roma, frente al centro médico, había una tienda de abarrotes, y la dueña, una señora, decían Lalita. Pero entonces cuando íbamos,
nos dimos cuenta de repente que había unos jóvenes, ¿no? Nosotros éramos niños de 10, 11, 12 años, que hablaban muy raro, ¿no? Y entonces ya alguna vez Lalita nos dijo, miren muchachos, son cubanos. Y Lalita era cubana. Y entonces llegaban ahí con frecuencia a saludar a Lalita, a tomarse, yo creo que había hasta cafecito. Alguna vez llegó uno que hablaba diferente y uno de los cubanos, que ya los conocíamos, pues nosotros íbamos con frecuencia, le dijo, no, a ver, es que aquí para ti no hay mate, aquí es nada más café. Mate no hay aquí, ¿verdad, Lalita? No, aquí no hay mate, ¿no? Entonces ya dije, no, es que este es argentino, ¿no? Bueno, ese era el Che Guevara. Y los cubanos eran Fidel, Raúl, todos ellos, los que iban a la esquina, ¿no? De pronto un día, el gran escándalo. Las 8 columnas de los diarios principales de México decían, peligrosos comunistas cubanos son adiestrados por peligroso comunista español. Caen presos. Fernando Gutiérrez Barrios, como capitán del colegio militar, conoció a Fidel. Fidel conoció a Fernando Gutiérrez Barrios, que fue el que lo metió preso, el que lo detuvo, el que lo metió a Miguel Schulz. Fernando Gutiérrez Barrios supo quién era Fidel. Fernando Gutiérrez Barrios no era un policía improvisado, era capitán del colegio militar. Y por eso lo nombraron jefe de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política de México. Fernando Gutiérrez Barrios indudablemente intervino en favor del movimiento. No sé hasta qué grado, no sé. Lo vimos y nos vamos dando la gran sorpresa de que el coronel Bayo había estado adiestrando en guerrillas un grupo de jóvenes cubanos para hacer la revolución en Cuba. Y habían caído presos Fidel Castro, Raúl Castro, Almeida, el Che y muchos. El general Lázaro Cárdenas intervino inmediatamente ante el gobierno mexicano para pedir que los cubanos fueran liberados. Inmediatamente obtuvieron su libertad con la condición de que salieran de inmediato del territorio nacional y así se inició el viaje de ida a Cuba en el Granma. Yo el yate Granma lo había comprado unos meses antes en abonos. Lo empecé a arreglar. Lo empecé a arreglar con un trabajador porque estaba todo destruido. Y un día se me ocurrió probar unas armas con el comandante Fidel Castro, donde tenía yo el yate para ir a pagarle al trabajador. Y le pedí al comandante Fidel Castro que me permitiera un momentito, que ahorita venía yo. Y él dijo, no, este no viene o se va a tardar horas. Y me siguió. Yo fui a ver el yate y ahí para pagarle al trabajador. Y el comandante me siguió. Estaba yo viendo el yate, viendo que si estaba reparado, que si estaba el trabajador. Y me pregunta el comandante que ese barco qué era. Y le dije, es un barco que compré en abonos, que lo pienso arreglar. Y sin más ni más, me dice que si yo le arreglaba ese barco, en ese barco se iba a Cuba. Y llegaron a Oriente a bordo de la frágil embarcación tras azarosa travesía. Descubiertos cerca de tierra por un guardacostas, acosados tras un desembarco dramático por miles de soldados, los audaces invasores se dividieron en pequeños grupos. Porque el barco, tú sabes que al principio creían que se hundían, ¿no? Porque solo era un motor el que funcionaba y empezó a llenarse de agua y a sacar agua. Pero bueno, sucedió el fenómeno físico, que al hincharse la madera por el agua ya se cerró y ya no hubo que sacar más agua, ya no se inundó el barco. Ahora, como llegaron, eso es un milagro, eso es inconcebible que hayan llegado, pero llegaron. Venían 4 no cubanos, un dominicano, un italiano, un argentino y un mexicano. Un mexicanito muy joven, Guillén Zelaya, al que conocí y al que debo la prenda de su amistad hasta su muerte. La historia de los cubanos en México es apasionante,
desde los recuerdos de algunos que cuentan, como todas las muchachas que conocían, se llamaban Lupita, lo cual me parece verdaderamente fascinante. No me olvides, Lupita. Ya eso era más. Eso lo cantó él porque él se enamoró de una mexicana, precisamente cuando el día de Granma, él se enamoró de una mexicana. Y dejó un amor muy profundo ahí. Sí, esa canción se hizo muy famosa porque Lupita era la novia de Almeida. Entonces, con la canción se despidió. Porque algunos dejaron novia, algunos se casaron, otros. Ya me voy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen guadalupana, la tarde en que te vi. No me olvides, Lupita. Ay, acuérdate de mí, de mí. Yo vendía en las calles bonos de 5 y 10 pesos al mismo tiempo que proclamábamos y reclamábamos la atención del público para que apoyaran a la revolución que estaba en Sierra Maestra. Porque éramos jóvenes de izquierda, era natural que nos hiciéramos también participantes del proceso revolucionario en Cuba desde México, vendiendo bonos para que tuvieran recursos los revolucionarios cubanos. Yo me enteré por el maestro José Carrillo García que era parte del proceso revolucionario en el exilio. Yo me enteré años después, cuando me volví a encontrar con él ahora en Cuba, ya cuando había triunfado la revolución, que él había incluso traficado armas para los revolucionarios de Sierra Maestra. Estas escenas fueron las primeras filmadas en la Sierra Maestra. Ofrecidas por televisión en Estados Unidos, provocaron una reacción universal de simpatía hacia la causa rebelde. No eran forajidos, eran profesionales, estudiantes y campesinos luchando por un ideal de redención. Cuba entró en cuanto entró a mi vida, no sé, a la de mi mamá, pero por medio de mi mamá, cuando empezó a oír hablar de Cuba, que pues te digo, hasta el iPhone Pro, que no lo compraba, porque estaba Fidel, y nos ponía las canciones, ya te digo, todo, y nos hablaba del Che Guevara, y bueno, estamos pero al tanto de todo, hasta la fecha. Yo recuerdo mucho cuando estaba yo en primer año de la carrera en la Facultad de Arquitectura, y nos fueron a avisar de la Facultad de Filosofía y Letras que habían invadido Cuba, que quienes querían alistarse como voluntarios, porque se iban a hacer unas brigadas de voluntarios. Y se movilizó la sociedad en grandes cantidades, las manifestaciones en el centro de la Ciudad de México, protestando contra la invasión a Cuba. Y Cuba ha tenido en México un apoyo y un cariño grande. Frente a la embajada yanqui, protesta el pueblo mexicano. Una gigantesca manifestación recorre las calles de Ciudad México. Más de 1000 voluntarios se disponen a viajar a Cuba para combatir la agresión imperialista.
estudiantes mexicanos firman un manifiesto en el que expresan que el pueblo mexicano se vería retardado en su progreso si la revolución cubana fuese avasallada por los imperialistas. Cuando Cuba estaba sola, en 1959, cuando triunfó la revolución, el único país que estuvo al lado de Cuba fue México en el mundo. Y eso hay que reconocerlo porque era una etapa difícil para nuestro país, ellos nos ayudaron y nos brindaron su mano. La delegación cubana presidida por el doctor Osvaldo Dorticós se convierte en acusadora al denunciar a la OEA como un instrumento político-militar al servicio del imperialismo yanqui. No podemos olvidar aquellas manos puestas sobre la mesa en la conferencia de la OEA en que rotundamente el embajador de México se niega a votar por órdenes de su gobierno para la expulsión y el aislamiento de Cuba. México fue entonces nuestro último punto de referencia. Sin duda, la consecuencia de una política internacional tanto de México hacia Cuba como de Cuba hacia México. En los años difíciles de la Revolución Cubana, México, su gobierno y su pueblo jamás abandonaron al pueblo de Cuba hasta el día de hoy. México es la casa común. México es el único país de América Latina que no rompió. El único país de América Latina que no cumplió las órdenes de Estados Unidos. Y mantuvo relaciones, país con el cual a lo largo de los años y a través de distintos gobiernos hemos librado en la esfera internacional luchas comunes. Me tocó ver al general Cárdenas hablando de la Revolución Cubana en un mitin improvisado en el Zócalo con un micrófono que apenas alcanzaba algunos metros de distancia y fuera del carro que servía como instrumento de propaganda con las bocinas, él hablando de pie, no en una tribuna, sino a la orilla del carro. El general Cárdenas, fue un honor además saludarlo ese día. Terminó de hablar y nos acercamos y él ya me conocía, sabía de mis actividades y me dijo, me da gusto verte, Virgilio. Fue enorme el gusto que me dio. Y tengo todavía el calor de su mano aquí. El líder del pueblo mexicano, Lázaro Cárdenas, advierte a los imperialistas que Washington y Nueva York podrían ser convertidos en nuevos Hiroshimas si el gobierno fascista de Kennedy se atreviese a lanzar una nueva agresión contra Cuba. Fui a Cuba la primera vez cuando la Revolución Cubana con el general Lázaro Cárdenas en el avión, y Cárdenas le tenía un aprecio enorme a Fidel, y mientras Fidel habló en la primera gran manifestación, recuerdo que en la noche fue muy emocionante porque los guajiros aplaudían con su machete. Entonces ya era oscuro, ya estaba oscureciendo, entonces a la luz se veía el machete y se oía tas, tas, tas. El expresidente de México y símbolo continental de la libertad, Lázaro Cárdenas. La Revolución de Cuba la inspira nobles propósitos, principalmente en su importante reforma agraria. Héroe del Moncada, héroe del Granma, héroe de la Sierra Maestra, líder de la revolución. Ningún hombre es ni será indispensable. Lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo lo tiene, la revolución. Esta noche pasará la historia como algo inolvidable. Los viejos ven realizados sus sueños y los jóvenes ya pueden vislumbrar el porvenir. Esto va más allá de la política.
La política saben que es inestable, va y viene, pues, ¿no? Los políticos suben y bajan, pues. Esto es una cosa más entrañable, es una cosa construida a través de siglos y construida desde abajo, construida desde los pueblos, desde la cultura popular. Nunca antes México tuvo un presidente que ayudara tanto al humorismo nacional como Fox. Definitivamente son inolvidables sus frases, como esta, la de comes y te vas. Que por cierto, yo volví a oír la grabación y no dice comes y te vas, pero eso está en el espíritu. Dice Fox, hay que recibir a Bush como si fuera un hermano. A ver si él recibe allá de igual modo a los paisanos. Si llega a encontrarse a Castro cuando venga a Monterrey, me va a armar tremendo pancho y es muy rencoroso el güey. Ring, ring, ring. Oye, Phil, te queremos invitar. Disfruta de tu cabrito, pero come si te vas. Hay caminos al pastor, pero come si te vas. Gordita de chicharrón, pero come si te vas. Te envolvemos para llevar, pero come si te vas. O sea, el pueblo de México, sin ni siquiera una convocatoria precisa, pues salimos a las calles, ¿no? O sea, recuerdo perfectamente esa marcha que se hizo del Ángel de la Independencia al Zócalo, en donde demandábamos, ¿no?, que México tenía que ser principal amigo, socio, todo, ¿no?, con Cuba, con el pueblo cubano, con la revolución, ¿no? Que hay un cariño, un respeto, una admiración entre nuestros pueblos que está por encima de los vaivenes de la política. Y yo creo que la historia, la vida de los años recientes lo ha demostrado fehacientemente. En la historia de México y Cuba ha habido fundamentalmente encuentros, pero también quizás a veces a quien han intentado que haya desencuentros. Pero la historia demuestra, la cultura de los pueblos demuestra que lo que une los pueblos, ningún presidente malintencionado que haya puede separarlo. Esta estrechez de relaciones tiene que ver también con la política. México pudo sostener durante todos estos años su soledad en la relación con Cuba, por encima del poder norteamericano e incluso retando al poder norteamericano. Yo creo que no se trata, como pudiera haberse pensado en el pasado, de que un gobierno se subordine al otro, ni se trata de que construyan una especie de política gemela. Lo que se trata es de que cada gobierno responda a su propio interés nacional y sobre esa base entienda la relevancia de esta vecindad. Las relaciones con Cuba trascienden, no pueden limitarse, no están sujetas a una cuestión política, no están sujetas a una cuestión ideológica, no están sujetas a una cuestión económica, ni mucho menos a directrices trazadas del extranjero. Son de tal naturaleza profundas que no nada más han hecho prevalecer esto, sino que ese futuro que se llama Cuba ha sido tan generosa su semilla que ahí tenemos Sudamérica, ¿verdad? Que ahí tenemos lo que está sucediendo y la ola que está viniendo, ¿no? Esa es Cuba, ¿no? Entonces, ese vínculo, esa raíz, ese caudal que ha sido, seguirá siendo nada más cada vez más enriquecido, ¿verdad? Por nosotros, mexicanos, los cubanos de siempre, y ahora por toda Sudamérica, ¿no? No omito decir África, ¿verdad? No omito decir Angola, ¿no? No omito decir Etiopía, ¿no? Esa es Cuba, carajo. Cuba es parte de mi vida y de mi vida cotidiana desde la adolescencia, y lo digo con mucho orgullo. La revolución cambió el mundo. No nada más me cambió a mí, cambió el mundo.
Fue la primera revolución socialista de América y se dio a conocer Cuba, se dio a conocer el socialismo. El comandante Fidel Castro revolucionó el mundo. Amo a Cuba porque aquí se huele a Cuba, se siente a Cuba, ¿sí? En su música, en su gastronomía, en todas las manifestaciones del ser humano. Esto es Cuba también. Yo desde joven visité Cuba, conocí el Instituto Engels, el Instituto Marx, tuve un intercambio como estudiante y la ideología de izquierda en cierta forma se la debo a Cuba. Y con Cuba tenemos no solamente mucho cariño, sino también gustos comunes. Todo lo que tenemos por México es cariño, gratitud, admiración, amistad. Lo puedo decir de pleno corazón porque es lo que siento profundamente. No lo digo para esta entrevista, no lo digo para halagar a nadie, lo digo porque es la pura verdad. Con muy pocos países podemos decir que hay una relación entrañable. La hay México-Cuba. Tenemos una relación de entraña, una relación firmemente enraizada en el cariño y el aprecio popular. Y creo que ese conocimiento mutuo, esa afinidad, es el ingrediente fundamental para pensar que la relación de cariño, de fraternidad, de hermandad, el amor entre ambos países va a ser imperecedero. Que México tiene un amor, pues un amor que va más allá de las cuestiones políticas. Los políticos pueden decir, sí, tu pueblo es tienes que, como siempre dicen, somos amigos. No, no, no. El cariño, el afecto que le tienen los mexicanos a Cuba y viceversa, ese va más allá. La proximidad geográfica sin duda influye. El hecho de que Cuba sea una isla establece una forma de bloqueo, pero no es tan grande, ni es tan potente. El pueblo que está surgiendo en Cuba y el pueblo que está surgiendo en México desde el siglo XVI enlazan sus corazones, enlazan su cariño mutuo y se va estructurando esta fraternidad que es absolutamente indestructible. Es curioso, dos ciudades tan diferentes como México y La Habana, que mira que son diferentes México y La Habana. A un mexicano no le cuesta trabajo sentirse en casa en La Habana. Y a un habanero, en cuanto pierde los primeros 10 minutos del desconcierto, tampoco le cuesta trabajo sentirse en casa en México. México es como un superior entre iguales. Siempre lo vimos como el hermano mayor, como alguien que tenía por su experiencia vivida, como nación de múltiples fuentes, mucho que decir. Aun cuando no dice, debemos interpretar su silencio. Así que esta amistad o este cariño entrañable que tenemos entre los dos países son para toda la vida, per secula seculorum. Porque son absolutamente indivisibles, como el alma y el cuerpo. Hace poco contaba que me sorprendí cantando el himno nacional de México de esta manera. Mexicanos al grito de guerra, que la patria os contempla orgullosa.